No vayas ahí. Eso fue lo primero que me dijeron al llegar a San Andrés, un pueblito escondido entre las montañas del sur de Veracruz, donde todavía te saludan con una cruz en la frente y murmuran oraciones cuando cae la tarde. Donde el bosque no respira, le llaman los lugareños. Un paraje espeso, oscuro, cubierto por neblina incluso en los días más calurosos. Nadie entra. Nadie sale. Ni los pájaros vuelan por encima. Ni los perros se acercan. ¿Y qué hice yo? Entré. Porque soy un idiota. O, para ser más exacto, soy creador de contenido paranormal. Llevo años documentando lugares embrujados, casas abandonadas, rituales olvidados y todo lo que huela a lo prohibido. Lo que encontré ahí dentro fue diferente. Fue real. Todo comenzó con una historia vieja. Un hilo en un foro de la Deep Web, donde un usuario anónimo hablaba de un bosque que no respira, donde el tiempo se detiene y la muerte camina a 2 metros detrás de ti. Decía que había ruinas prehispánicas, muñecos colgados de los árboles, y voces que llaman por tu nombre incluso antes de que entres. Obviamente, me obsesioné. Llegué al pueblo al anochecer. La primera advertencia fue del dueño de la posada. ¿El bosque? Está muerto. Pero lo que vive dentro, no. No dormí esa noche. Escuché algo caminar sobre el techo. Pies descalzos. Pequeños. Rápidos. Como de un niño, pero con un ritmo enfermizo, mecánico. Al asomarme por la ventana, vi el bosque, allá a lo lejos, respirando lento, como si me esperara. A la mañana siguiente, entré. Llevaba linterna, cámara, provisiones, una brújula, y un talismán que me dio una curandera del pueblo. No lo dejes caer, me dijo. Si se rompe, no regreses. No avancé ni 100 metros cuando el aire se volvió denso. Muy denso. Como si no hubiera oxígeno. Como si algo me aplastara los pulmones desde dentro. El canto de los pájaros desapareció. Y lo peor, el silencio no era natural. Era forzado. Como si el bosque escuchara. A los 15 minutos, encontré una muñeca. Colgada de un árbol con una soga hecha de cabello humano. Su rostro estaba cubierto de tierra, pero tenía algo grabado en el pecho: aún estás vivo. Seguí caminando. Las brújulas dejaron de funcionar. El GPS marcaba coordenadas imposibles. 000.000N000.000W. Un punto muerto en el mapa. Y entonces escuché la primera voz. Suave. Quebrada. Como si llevara siglos sin hablar. ¿Por qué viniste? Me congelé. No había nadie. Miré en todas direcciones, pero los árboles eran tan altos y gruesos que bloqueaban incluso la luz del sol. Estaba solo. Oh no. Seguí grabando. El video aún lo tengo, aunque ya no me atrevo a verlo. A la media hora encontré las ruinas. Eran antiguas. De piedra negra, cubiertas de símbolos que jamás había visto. Algunos parecían mayas. Otros, no eran humanos. Y en el centro, había una losa. Como un altar. Encima, había marcas de garras. Garras enormes. 3 dedos. Cada uno con más de 20 centímetros de largo. Y sangre seca. Mucha. Y justo cuando intenté grabar un plano del altar, mi cámara se apagó sola. La linterna también. Como si algo invisible chupara la energía. Fue entonces cuando escuché los pasos. No venían hacia mí. Eran a mi alrededor. Muchos. Rápidos. Círculos. Como si me rodearan. Como si algo, o muchas cosas, estuvieran jugando conmigo. Corrí. Perdí el sentido del tiempo. Sentía que el bosque se estrechaba. Los árboles se movían. No me creas si no quieres, pero lo juro, uno de ellos tenía rostro. Un rostro humano, como si alguien se hubiera fundido con la corteza y estuviera gritando por dentro. Me caí. Me raspé. Perdí la brújula. ¿Y el talismán? Se rompió. Lo sentí antes de verlo. El frío. Como si algo antiguo hubiera despertado. Y entonces empezó el susurro.
Ya no era una sola voz. Eran cientos. Miles. Voces de niños, ancianos, mujeres llorando, hombres gritando, animales chillando. Todas mezcladas. Todas diciendo lo mismo. Ahora eres parte del bosque. Y ahí lo entendí. El bosque no estaba embrujado. El bosque era una tumba. Una prisión. Un pozo de almas que alguna vez intentaron escapar, y fracasaron. Intenté rezar. Ni me salían las palabras. Solo jadeaba, temblaba, lloraba. Y entonces, vi la sombra. Medía más de 3 metros. No tenía rostro. Solo una silueta negra, con ramas por brazos y ojos rojos, como brasas hundidas en carne vieja. Se arrastraba. No caminaba. Se deslizaba, como humo sólido, pero dejando marcas en la tierra. Se detuvo frente a mí. Y habló. No con voz. Con imágenes. Vi cuerpos colgados de los árboles. Niños. Animales. Turistas. Vi sus almas siendo tragadas por las raíces. Vi la eternidad. Y supe que yo era el siguiente. Cerré los ojos. Y, no sé cómo, desperté en la puerta del bosque. Sano. Pero sin la cámara. Sin la mochila. Sin nada. Solo el talismán, reconstruido. Desde ese día, no puedo dormir más de 2 horas seguidas. Sueño con árboles. Con pasos. Con la sombra. Y cada vez que me miro al espejo, veo corteza creciendo detrás de mis ojos. Como si ya no fuera del todo humano. Como si el bosque se hubiera metido en mí. Y tú, sí, tú, ¿qué estás leyendo esto? No vayas. Porque donde el bosque no respira todavía tiene hambre. Y recuerda tu nombre. Siempre pensé que las historias de los viejos del pueblo eran solo eso, historias. Cuentos para asustar a los niños y evitar que se adentraran en el bosque de los suspiros. Allí se pierde el alma antes que el cuerpo, decían con esa voz cascada que olía a tabaco barato y miedo antiguo. Yo, Lucas, con mis 19 años recién cumplidos y una moto que rugía como un león enfadado, me reía de ellos. Hasta esa maldita noche. Había salido con Sara, la chica nueva. Todo iba bien, demasiado bien quizás, porque en el camino de vuelta a casa, una niebla espesa y repentina, como algodón húmedo y sucio, se tragó la carretera. Mi moto tosió, pataleó y murió a los 5 minutos. No había cobertura. Nada. Solo la niebla helada y el silencio absoluto, roto solo por el latido acelerado de mi propio corazón. El pueblo más cercano estaba a 30 kilómetros. O eso creía. Recordé entonces el viejo atajo, el que cruzaba el bosque de los suspiros. Tonterías, me dije. 1 hora caminando y salgo al otro lado. Antes que congelarme aquí. Craso error. El error de mi vida. Tan pronto como pisé el límite del bosque, la niebla se espesó hasta volverse tangible, pegajosa. Los árboles, pinos altísimos y retorcidos como huesos viejos, parecían inclinarse sobre mí, observando. El silencio ya no era completo. Ahora había susurros. No voces claras, no. Eran como el roce de hojas secas, pero con intención. Como si el viento quisiera decirme algo que mi cerebro se negaba a entender. Y olía. Dios, olía a tierra húmeda, sí, pero también a algo podrido, dulzón, como fruta olvidada en el fondo de un armario oscuro. El supuesto sendero era apenas una hendidura en la maleza, cubierta de raíces serpentinas que parecían moverse cuando no las miraba directamente. La linterna de mi teléfono, con un 15% de batería, genial, cortaba la niebla en un haz débil y tembloroso, creando sombras que bailaban de forma imposible. Gigantescas, alargadas, con demasiados miembros. Seguí caminando, apretando el paso, intentando ignorar el frío que se me colaba hasta los huesos y la sensación constante de que algo respiraba justo detrás de mi nuca. Cada pocos pasos, una rama seca crujía a mi izquierda, luego a mi derecha, como si algo me flanqueara. Después de lo que me parecieron horas, mi reloj se había detenido a las 3:17 de la mañana, vi algo que me heló la sangre más que la niebla.
En el tronco de un roble enorme, casi negro, había una hendidura. No era un agujero normal. Tenía forma. La forma de una boca. Labios de corteza agrietada y, en el interior, en la oscuridad húmeda, algo blanquecino y puntiagudo brilló débilmente al pasar mi luz. Dientes. Grandes, romos, como de piedra o hueso petrificado. Y entonces, susurró. No fue un sonido con palabras. Fue un siseo húmedo, un arrastrar de lengua inexistente sobre esos dientes de madera. Un sonido que hablaba directamente a la parte reptiliana de mi cerebro, gritando peligro, huye, carne. Retrocedí tambaleándome, tropezando con una raíz. La linterna se agitó salvajemente, y en su barrido fugaz, vi que no era el único árbol. Decenas, cientos de troncos en la oscuridad circundante tenían esas mismas bocas silenciosas o entreabiertas. Algunas incluso goteaban una savia oscura, espesa como sangre vieja. El susurro se convirtió en un coro. Un murmullo bajo, constante, hambriento, que llenaba el aire hasta asfixiarme. El bosque no suspiraba. Masticaba. Corrí. Como un loco. Sin dirección. Las raíces parecían alargarse para enredar mis tobillos. Las ramas bajas arañaban mi cara y mis brazos como garras. El susurro era ahora un rugido sordo en mis oídos, un zumbido de avispa gigante hecho de hambre vegetal. Tropecé y caí de bruces en un claro pequeño. La niebla era menos densa aquí, y la luz de mi agonizante teléfono iluminó algo en el centro, una figura alta, encorvada, cubierta de musgo y lianas colgantes que se movían como cabellera. No tenía rostro visible, solo oscuridad bajo el capuchón de hojas muertas. Pero sentí su atención. Fría, antigua, indiferente como el gusano que examina un cadáver. Intenté levantarme, pero mis piernas eran de gelatina. La figura no se movió, pero las lianas a sus pies sí. Se desenrollaron como serpientes negras, reptando hacia mí con una velocidad sobrenatural. Eran raíces, pero raíces vivas, con la punta afilada y brillante como el acero mojado. Una me enganchó la pierna del pantalón, tirando con una fuerza brutal. Grité, pataleando como un animal acorralado. Otra se enroscó en mi brazo, punzante, inyectando un frío que paralizó mis músculos. En ese momento de puro terror, cuando vi otra raíz apuntando directamente a mi ojo, mi mano cerró instintivamente sobre una piedra grande y pesada en el suelo. Con un alarido que fue más rabia que miedo, la levanté y la estrellé con todas mis fuerzas contra la cabeza sin rostro de la figura. No hubo un golpe sólido. Fue como golpear un montón de hojas secas y barro. Un sonido húmedo y crujiente. La figura se desmoronó, no como un cuerpo, sino como un montículo de tierra y vegetación podrida. Un grito agudo, no humano, más como el chirrido de 1000 insectos enfurecidos, llenó el claro y luego se apagó bruscamente. Las raíces que me sujetaban se aflojaron, retrayéndose como quemadas. No lo pensé 2 veces. Me incorporé y corrí como un poseso, ciego de terror, en la dirección opuesta a donde había venido, o a donde creía. El bosque rugía a mi alrededor. Los susurros se habían convertido en aullidos de rabia, los árboles parecían cerrarse a mi paso. Sentí ramas arañándome, bocas chasqueando a centímetros de mis talones. La niebla se tragaba todo, pero yo seguía corriendo, impulsado solo por el instinto primordial de escapar. No sé cuánto corrí. Horas. Días. El tiempo perdió todo sentido. Hasta que de repente, la niebla se adelgazó. Vi luces. Luces eléctricas. El asfalto duro bajo mis pies. Había salido a la carretera, justo donde mi moto estaba tirada, muerta. Caí de rodillas, jadeando, escupiendo bilis y terror. Miré hacia atrás. El bosque de los suspiros era solo una mancha oscura e impenetrable bajo la luna, silencioso otra vez. Demasiado silencioso. Llegué a casa al amanecer. Mis padres, histéricos. Dijeron que solo había estado fuera unas horas desde que se fue la luz. Que la niebla había sido extraña, sí, pero que había durado poco. Que me buscaron por la carretera pero no me encontraron. No me creyeron cuando balbuceé sobre árboles con dientes y guardianes de raíces. Me dijeron que estaba en shock, que me había perdido y había tenido una pesadilla.
Pero sé la verdad. La siento cada noche cuando cierro los ojos y escucho el viento. No es el viento. Son susurros que vienen desde muy lejos. Y cuando me miro al espejo, veo las marcas. Pequeños cortes en mis brazos y piernas que no cicatrizan del todo. Son finos, oscuros, como si bajo mi piel crecieran raicillas. Y a veces, cuando el silencio es total, creo oír un leve chasquido, como de dientes de madera frotándose, justo debajo de mi ventana. No duermo. No puedo. Porque sé que el bosque no olvida. Sabe que lo golpeé. Sabe que escapé. Y sé, con una certeza que me congela el alma, que está esperando. Esperando a que vuelva. O quizás, esperando a que lo que me inyectó esas raíces termine su trabajo aquí dentro. Las historias de los viejos tenían razón. En el bosque de los suspiros no solo se pierde el camino. Se pierde algo mucho más profundo. Algo que el bosque reclama, tarde o temprano, con susurros y dientes. No vayas al bosque. En serio. No lo hagas. El recuerdo de mi hermana Ellie siempre empieza con el sonido de las hojas. Específicamente, con el crujido de esas hojas bajo sus pequeñas botas rojas de agua, el día que desapareció en el bosque de los suspiros, detrás de nuestra vieja casa en Derry. Tenía 7 años. Yo tenía 12, y se suponía que debía estar vigilándola. Solo un minuto, ven, solo voy a ver el arroyo, me dijo, con esa sonrisa que le hacía un hoyuelo en la mejilla izquierda. Un minuto. 30 años después, ese minuto todavía me quema las entrañas como ácido. 30 años, y ahora estoy de vuelta, parado en el borde de ese mismo bosque maldito, porque algo me ha llamado. Oh, alguien. El aire aquí siempre huele a tierra húmeda y a algo más, algo rancio y dulzón, como manzanas podridas olvidadas en el fondo de un sótano. Es otoño otra vez, como aquel día, y las hojas forman una alfombra crujiente y multicolor que parece engullir la luz del atardecer. Los árboles, pinos altísimos y robles nudosos cuyas ramas se retuercen como brazos artríticos, se apiñan demasiado cerca, creando un túnel oscuro que se adentra en lo desconocido. Siempre me pareció que los árboles aquí miraban. De niño lo achacaba a la imaginación. Ahora, con 42 años y el pelo entrecano, no estoy tan seguro. Volví porque empecé a oír el silbido. No un silbido cualquiera, sino su silbido. La tonadilla absurda, de 3 notas, que ella siempre tarareaba cuando estaba concentrada, dibujando o jugando con sus muñecas. Empezó hace 3 meses, débil al principio, como un susurro en el borde de la audición cuando estaba en la ducha o a punto de dormirme. Luego se hizo más fuerte, más claro, siempre cuando estaba solo. Y siempre, siempre, provenía de la dirección de Derry, de ese bosque. Mi esposa, Linda, pensó que era estrés. El terapeuta habló de culpa reprimida, de un episodio disociativo. Pero yo sé lo que oigo. Y sé que ella jamás silbaba una melodía completa, solo esas 3 notas, aguda, baja, aguda. Como un pájaro triste. Ahora estoy aquí, con una linterna potente que parece una baratija inútil contra la oscuridad que empieza a tragarse el día, y un frío que no tiene nada que ver con la temperatura se me enrosca en la columna vertebral. Cada paso que doy hacia el interior del bosque hace crujir las hojas con un sonido obscenamente alto, como pisando huesos secos. La linterna corta la penumbra, revelando troncos cubiertos de musgo viscoso que brilla como piel enferma, y telarañas enormes, vacías, que cuelgan como cortinas rotas. El silencio es absoluto. Demasiado absoluto. Ni un grillo, ni el aleteo de un pájaro, ni el susurro del viento. Es como si el bosque contuviera la respiración. Y entonces, lo oigo de nuevo. Nítido. Cercano. Aguda, baja, aguda. Viene de mi izquierda, más adentro. El corazón me da un vuelco tan violento que creo que las costillas van a ceder. Ellie, grito, y mi voz suena estrangulada, diminuta, devorada de inmediato por la espesura. Solo el eco de mi propio miedo me responde. Sigo la dirección del silbido. Cada paso es una batalla contra el instinto que me grita que huya, que vuelva al coche alquilado, a la carretera, a la luz de las farolas que parecen pertenecer a otro planeta.
Las raíces retorcidas parecen intentar enredar mis tobillos. Las ramas bajas arañan mi chaqueta como dedos descarnados. El aire se vuelve más denso, más frío, y ese olor a podrido se intensifica, mezclado ahora con un tufo metálico, como de sangre vieja. Aguda, baja, aguda. Más cerca. La linterna ilumina un claro pequeño. En el centro hay un árbol diferente. Un roble enorme, pero muerto, su tronco negro y retorcido como un músculo necrosado. Y está hueco. La abertura en su base es lo suficientemente grande como para que entre una persona. Un niño, sin duda. El silbido sale claramente de ahí dentro. De esa oscuridad más negra que la noche. Ellie, susurro, acercándome. La linterna tiembla en mi mano. ¿Eres tú? El silbido se detiene. Un silencio opresivo cae, tan pesado que siento la presión en los tímpanos. Y entonces, desde el interior del árbol hueco, algo se mueve. No es una forma clara, sino un revolverse de sombras, como trapos mojados arrastrándose. Un sonido nuevo emerge, un gorgoteo húmedo, como alguien ahogándose en barro. El miedo me inmoviliza. Es un terror primitivo, de médula ósea, el que te dice que estás viendo algo que no debería existir. Algo que lleva 30 años esperándote en la oscuridad. De la negrura del árbol surge una mano. Pequeña. De niña. Pero está mal. La piel es de un gris terroso, resquebrajada como barro seco. Los dedos son demasiado largos, terminados en uñas negras y afiladas como garras. ¿Y está cubierta de raíces finas? ¿Y los negros? Se aferran a ella como parásitos, moviéndose ligeramente, palpando el aire. La mano se extiende hacia mí, con una lentitud agonizante. No en un gesto de súplica, sino de reclamo. Aguda, baja, aguda. El silbido vuelve, pero ahora no sale del árbol. Suena a mi derecha. Giro la cabeza bruscamente, la luz de la linterna barre la maleza. Otro árbol, un pino más joven, también tiene una cavidad en su tronco. Y dentro, otra forma oscura se agita. Otra mano gris, idéntica a la primera, emerge de su oscuridad. Aguda, baja, aguda. Ahora a mi izquierda. Otro árbol. Otra cavidad. Otra mano. Aguda, baja, aguda. Detrás de mí. Más silbidos. No es uno. Son muchos. Docenas. Surgiendo de todos los árboles huecos que me rodean, formando un círculo perfecto en el claro. El sonido se multiplica, se superpone, creando una cacofonía espeluznante de la tonadilla de Ellie, pero distorsionada, fría, sin alma. Es una burla. Una trampa. Las manos, docenas de ellas ahora, todas igual de grises, agrietadas y cubiertas de esas raicillas negras y vibrátiles, se extienden hacia mí desde cada árbol hueco. Se mueven al unísono, con una fluidez antinatural. El gorgoteo húmedo se convierte en un coro bajo, un susurro ronco que parece surgir de la tierra misma. No son palabras, pero el significado se graba a fuego en mi cerebro, quiedimos, lo nuestro. Ella no está aquí. Lo que sea que haya en estos árboles huecos, lo que haya silbado para atraerme, son solo receptáculos. Parásitos del bosque. O quizás el bosque mismo, encarnado. Han estado esperando. Esperando al hermano que falló. Al que dejó que la niña pequeña de las botas rojas entrara sola. El bosque reclama lo que le pertenece. O quizás reclama un reemplazo. Las manos se acercan. Las raicillas negras se estiran hacia mí como tentáculos diminutos, anhelando contacto. El olor a podredumbre y tierra húmeda es asfixiante. El silbido es ahora un zumbido ensordecedor dentro de mi cráneo. Aguda, baja, aguda. Giro sobre mis talones para huir, pero hay manos y sombras reptando desde todos los árboles que rodean el claro. La luz de la linestra baila locamente, capturando destellos de piel gris, de uñas negras, de las infinitas cavidades oscuras que ahora parecen sonreír hambrientas. No hay salida. Solo los árboles huecos, sus habitantes, y el silbido eterno que llena el mundo.
Lo último que pienso, mientras las primeras raicillas frías como la tumba tocan mi tobillo con una fuerza sorprendente, no es en Linda, ni en mi vida en Boston. Pienso en las botas rojas de Ellie, crujiendo las hojas. Pienso en ese minuto. El minuto que se convirtió en una eternidad de espera dentro de estos árboles hambrientos. Aguda, baja, aguda. El frío sube por mi pierna. Las sombras se ciernen. Y el bosque de los suspiros finalmente reclama su segundo niño. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.